RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. 7 de la mañana, 37 minutos, regresamos con toda la información aquí a RTV Televisión. Como les habíamos anunciado antes de la pausa comercial, vamos a ir en unos instantes con el informe completo de todo lo que tiene que ver con este tema jurídico y de ya condena por parte de la Corte Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia en el tema de la Secretaría de Educación Departamental, la cual se le habría condenado por una deuda desde 1999 en el tema de ascensos, de escalafón y retroactivos a algunos docentes, bueno, algunos no, más de 1.500 docentes del departamento del Chocó. Sí, señor. Habíamos anunciado pues compartir con ustedes parte de la documentación que han entregado aquí los abogados, lo que tiene que ver con el Tribunal Administrativo del Chocó, lo que ha dicho pues el magistrado ponente José Andrés Rojas Villa con su radicado, es una acción de grupo, lo que usted hablaba, más de 1.500 docentes que se fueron recolectando, recogiendo poderes a lo largo y alto del departamento del Chocó, y aquí está pues, queremos compartir el resuelve. El documento reza de la siguiente manera: primero, modificar la sentencia principal y complementaria número 251 del 19 de diciembre del 2013, que habría dirimido la controversia en primera instancia, y 107 del 4 de septiembre de 2015, complementaria a la sentencia número 251 del 19 de diciembre de 2013, proferidas por el Juzgado Primero Administrativo Mixto de Descongestión del Circuito de Quibdó. Segundo, a declarar la solidaridad de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, y de la Nación, Administración Temporal para el sector administrativo del Chocó, educativo del Chocó, en la responsabilidad del pago de la condena impuesta en la sentencia principal 271 del 19 de diciembre de 2013, en la sentencia complementaria número 107 del 4 de septiembre de 2015, y proveído por las razones expuestas en precedencia. Declarar que los beneficiarios únicos de este fallo son quienes aparecen individualizados, identificados y monetizados sus acreencias en los oficios número 2010 08525 del 13 de diciembre de 2010 y número 2010 91903 del 23 de diciembre de 2010, que luego fueron ratificados en el acuerdo de pago que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Administración Temporal, con las funciones de Secretaría de Educación Departamental del Chocó, realizaron el 31 de diciembre de 2010 como prerequisito para consignar el día 7 de marzo de 2011 la suma de 1.954.076.221 pesos, según se informa en el oficio número 6501, como se explicó en la parte motiva. Tercero, modificar el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia 271 de la fecha 19 de diciembre de 2013, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Quibdó dentro del proceso de la referencia, por las razones que expuestas en la parte motiva de esta decisión, el cual quedará de la siguiente manera: condénase a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, y a la Nación, a la Administración Temporal para el sector educativo del Chocó, al pago de la indemnización colectiva que contiene la suma ponderada de las indemnizaciones e individualidades, por daño emergente 1.954.076.229 pesos, por lucro cesante 3.105.006.758 pesos. Los miembros del grupo jurídico demandante y los beneficiarios presentes en el fallo, presentes procesales y ausentes, se acreditarán ante el defensor del pueblo con su documento de identidad. El juzgado a quien se remita el presente asunto, por suspensión del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Quibdó, enviará al señor defensor del pueblo las copias debidamente autenticadas de los listados de docentes que contienen las cédulas de ciudadanía, los nombres, el cargo, la fecha y las prestaciones debidas. Ordénase a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, y la Nación, Administración Temporal para el sector educativo del Chocó,
entregar al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo el monto de la indemnización, el cual fueron condenados, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de este fallo, para que sea administrado por el Defensor del Pueblo, quien también estará a cargo de pagar las indemnizaciones individuales del grupo de docentes presentes y ausentes del proceso, con especial tino de reconocer todas las solicitudes presentadas oportunamente, que se transmitirán y decidirán conjuntamente mediante acto administrativo, en el cual se reconocerá el pago de la indemnización previa comprobación de los requisitos exigidos en la sentencia para demostrar que forma parte del grupo en cuyo favor se decretó la condena, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se realice la referida consignación al fondo mencionado. Los actores miembros del grupo deberán acreditar ante el Defensor del Pueblo como prueba idónea su pertenencia a uno de estos subgrupos, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la parte emotiva de esta sentencia. Las indemnizaciones correspondientes a las demás personas del grupo que no hayan concurrido al proceso y que dentro de los 20 días siguientes a la publicación de la presente sentencia decidan acogerse a lo aquí expuesto, suministrarán la información de que trata el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, los que no podrán invocar daños extraordinarios excepcionales a los probados en el presente proceso, por lo cual deberán observarse igualmente lo perceptado en el literal B del numeral 3 del artículo 64 infine. Reitérase que cada uno de los miembros del grupo que no estuvo representado jurídicamente debe al abogado coordinador del grupo, demandante, que actuó por activa, señor doctor Alfonso Antonio Mosquera Quinto, con cédula de ciudadanía del municipio de Ismina, el 10% de la indemnización que obtenga. Reitérase la orden de publicar por una sola vez un extracto de esta sentencia y la integridad de la parte resolutiva en un diario de amplia circulación nacional y a cargo solidario del demandado, La Nación, Ministerio de Educación Nacional y La Nación, Administración Temporal para la Educación del Sector Educativo del Chocó, dentro del mes siguiente a la notificación del auto, hubiera ordenado obedecer lo impuesto por el superior, con la prevención a todos los interesados igualmente lesionados por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso. Estos son apartes de toda la resolución de la sentencia a través de la cual se ha condenado tanto a la Nación como al Ministerio de Educación y lo que tiene que ver en este caso con la administración temporal de la educación de los chocuanos. Esta sentencia está en firme y se espera que en los próximos días se empiece ya a realizar el tema de la consignación para que se pueda comenzar con el pago de los docentes afectados. Son más de 1.500 docentes los relacionados desde 1999 hasta el año 2009 en este tema de una deuda histórica por parte de la Secretaría de Educación Departamental en su momento y luego la Administración Temporal para la Educación de los Chocuanos. Sí, señor. Mire, este después, Francisco y televidentes, parte de la documentación que reza acá en nuestros estudios que queremos compartir. Hay mucha más documentación. Hay otros documentos, los documentos donde reza la devolución de los dineros, donde rezan los acuerdos de pago. Si quiere puede ir siguiendo, Anderson, para que la gente conozca. Estos son los documentos que certifican el ingreso de los dineros a las arcas de la Secretaría de Educación en su momento, y luego también aparecen los documentos que certifican que fue devuelta, se realizó la devolución de estos dineros por parte del entonces administrador temporal de la educación, señor Martín Hincapié. Ahí está, mire, devolución de recursos girados por el Ministerio de Hacienda y Tesoro Nacional, acuerdo, pago celebrado 31 de diciembre de 2010 entre la Nación y el administrador temporal del Chocó. Esto es entonces la información respecto a esta documentación. ¿Le parece si vamos entonces al completo informe que hemos desarrollado para todos nuestros televidentes en este tema de una demanda por más de 5.000 millones de pesos que está afectando las arcas de la educación de los chocuanos? RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.
Buenos días, queridos televidentes. Queremos darle la bienvenida a este informe especial sobre el tema educativo en el departamento del Chocó. Específicamente vamos a hablar en esta mañana de lo que tiene que ver con la demanda en contra de las arcas de la Secretaría de Educación Departamental, la administración temporal que en este momento encabeza el señor Luis Enrique Abadía, pero que está siendo afectada por una demanda que viene hace ya mucho rato. Tenemos aquí unos invitados con los cuales vamos a conversar más adelante, Pedro. Sí, señor. Importante tema, Francisco, es un tema que viene sonando ya a través de las redes sociales, que ha causado mucho interés, teniendo en cuenta pues que es un tema que involucra más de 1000 personas del sistema, lo que tiene que ver con la educación, docentes, varios años, es platica considerable, y usted sabe que cuando le tocan el bolsillo a la gente, eso sí duele. Sobre todo cuando uno empieza a analizar el tema de las cifras y empieza a compararlos con las cantidades de cosas que se podrían haber hecho con este mismo dinero si se hubiesen invertido en el momento adecuado y no estuvieran ahorita que ver el tema de intereses y demás cosas que acarrean. Por ejemplo, la información que nosotros hemos recibido por parte del Ministerio de Educación Nacional dice que en firme se encuentra una cuantiosa condena en contra de la Administración Temporal de la Educación del Departamento del Chocó por omisión y negligencia del exadministrador José Martín Hincapié Álvarez. Esta sentencia menciona que al resolver un incidente de desacato de la sentencia de tutela número 23 de febrero del 2017, proferida por la sección quinta del Consejo de Estado, interpuso la Secretaría de Educación del Chocó en contra del Tribunal Administrativo del Chocó, con radicado que aparece en el documento que ustedes tienen en pantalla. Se ha condenado al Ministerio de Educación y se ha condenado a la Administración Temporal de la Educación de los chocuanos a pagar una suma superior a los 5.000 millones de pesos. Sí, señor, es un monto que inicialmente se ha conocido, pero bueno, afortunadamente tenemos aquí en los estudios a los abogados, las personas que han estado al frente y detrás de todo este proceso, porque también tenemos el documento que se le remite al doctor Luis Enrique Abadía García, administrador temporal sector educativo del departamento del Chocó, de asunto, traslado, solicitud, cumplimiento y pago, sentencia número 251 del 19 de diciembre de 2013, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Quibdó, y la sentencia número 54 del 16 de marzo, que reza: respetado doctor, como es de su conocimiento, este ministerio y la Administración Temporal para el sector educativo del Chocó han sido condenados a pagar la suma de 1.954 millones de pesos por daño emergente y la suma de 3.105 millones por lucro cesante, como indemnización colectiva a los docentes pertenecientes a la planta de personal de la Secretaría de Educación Departamental del Chocó por los perjuicios económicos compensatorios causados por la pérdida del valor adquisitivo del monto según el acuerdo de pago destinado para el pago del retroactivo y que corresponde a la deuda que se tenía con los docentes y exdocentes por concepto de costo o retroactivo de ascenso de escalafón docente. Con base en lo anterior, damos traslado de la cuenta de cobro presentada por el abogado Alfonso Antonio Mosquera Quinto, recibida en este ministerio con el radicado número tal del 27 de abril del 2017, para que se apropien en el rubro de sentencias y conciliaciones el valor ordenado pagar según condenas antes mencionado, y se anexan los 3 folios. Esto lo firma María Isabel Hernández Pavón, la coordinadora de la oficina jurídica, señor. Estas deudas vienen a partir de 1999, cuando ni siquiera estábamos en la administración temporal. Luego llega la administración temporal y es cuando se forma el mondongo que vamos a tratar de desmenuzar en la mañana del día de hoy. Vamos a darle la bienvenida entonces a los invitados que tenemos aquí en la mesa de trabajo, el señor Alfonso Antonio Mosquera y el señor Carlos Hernando Valencia, representantes de Jurisdefensa, quienes han estado adelantando todo este proceso jurídico en defensa de los recursos de los docentes y exdocentes del departamento del Chocó. Con los buenos días, ¿cuándo empieza este proceso, señor Antonio? Sí, muy buenos días, Francisco y Pedro, y buenos días también a las personas que nos sintonizan a esta hora. Tuve a bien ayer conocer la información que circula por redes sociales, la cual a través del grupo jurídico del Chocó Jurisdefensa, en vista de esa información que anda circulando, tuvimos
que convocar a una sesión plena con los abogados y todos los colaboradores de la oficina para analizar la información que está circulando por redes sociales. Lo primero que hay que decir es que realmente el periodista o la persona que redactó esa información fue muy acuciosa. Hay en ese documento una objetividad impresionante. Es una persona que tiene conocimiento de causa de todo lo ocurrido dentro del ejercicio del proceso. Sin embargo, quiero hacerles conocer también que también hemos tenido pues la oportunidad de escuchar hoy por los medios radiales, por Ecos del Atrato y por Radio Universidad, la intervención que hace la Secretaría de Educación, el apoderado externo, el doctor Rubén Darío Sánchez Herrera, quien entre otras cosas admiro muchísimo, fue mi docente de pregrado en la Universidad Tecnológica del Chocó. Considero que aprendí derecho de uno de los mejores, por no decir el mejor, una eminencia en el derecho, el cual le debo respeto y le debo mucho agradecimiento y del cual me siento orgulloso por haberme enseñado lo que jurídicamente estoy llevando en el ejercicio profesional en estos momentos. Pero sí debo manifestar y hacer claridad de que acudo a la invitación que ustedes hacen no con el ánimo de venir a abrir un debate, a reabrir un debate procesal, un debate jurídico que se llevó, el cual ya claudicó y se llevó a cabo ante los estrados judiciales competentes. Es uno de los pocos procesos que logra hacer su curso desde el inicio hasta el final en la jurisdicción contenciosa administrativa, llegando hasta el Consejo de Estado y luego pasar a la Corte Constitucional. Es decir, en este proceso se han realizado todas las etapas procesales y ha recorrido todas las instancias pertinentes en el ejercicio del pleno derecho, tanto de defensa de la entidad como esta bancada de la defensa de los intereses de los docentes. Cuando usted menciona este tema de que ha recorrido un amplio espectro jurídico, ¿arranca en qué? ¿Desde qué fecha arranca? Y bueno, ¿qué tiempo realmente en cuanto al tema de los recursos de los docentes abarca? Bueno, la génesis del proceso principia desde el año 1999 y transcurre hasta el año 2009, que es donde se encuentra enmarcado la obligación que se reclama su pago. Entonces, para eso, ¿qué les cuento? El concepto de deuda es el costo acumulado por ascenso al escalafón docente. ¿Qué es el costo acumulado? El costo acumulado es la diferencia salarial que se genera cuando el docente solicita la ascensión al escalafón docente y cuando ya se emite el acto administrativo de ascenso, es decir, es lo que se reconoce entre la solicitud de ascenso tiene el límite a cuando se expide el acto administrativo de ascenso. Esos valores dejados de pagar, esa diferencia es la que se denomina costo acumulado por ascenso en el escalafón docente. Entonces, el departamento del Chocó traía una deuda histórica con un grupo de docentes desde ese año, desde 1999 hasta el 2009. Hay que hacer la salvedad que en el 2006 se hizo un giro por el gobierno nacional por alrededor de los 5.400 millones de pesos, pero esos recursos no cubrieron el total de la obligación, quedando un excedente de 835 millones de pesos que correspondían a los ascensos de los docentes de 1999 a corte 2001. Y luego se hace otro corte, se genera otros ascensos de otra deuda de el año 2002 a corte 27
a corte 23 de julio del 2007 y luego del 24 de julio al 2009. Perdón, abogado, ¿eso arroja un número de cuántos docentes con derecho a pago? Bueno, el número de docentes con derecho a pago está estipulado en 1.586 docentes. Perfecto. Desde 1999. Desde 1999 al 2009, a corte 2009, porque a partir del 2009 se generaron otros costos que también hay nuevos docentes allí. Usted mencionaba ahorita que ya había entrado una partida sobre el año 2006 en la cual el ministerio habría girado unos 5.000 millones de pesos. ¿Parte de esos recursos ya se le canceló a esos docentes? Bueno, pero primero hay que, sí, nos adelantaríamos mucho sí. y se enredaría pues la claridad que se debe hacer. Bueno, cuando yo inicio el ejercicio profesional en el año 2010, octubre, precisamente ayer cumplí 7 años del ejercicio, de estar litigando en el ejercicio. En ese 31 de octubre comienzo yo con las primeras actuaciones administrativas para lograr de que la administración temporal proceda y el ministerio proceda a reconocer esa deuda histórica que tenía con ese grupo de docentes. Y es así que para la recolección de los poderes, obtener los poderes de los docentes, se recorrió municipio a municipio, identificando los docentes para poder hacer esa reclamación y recoger los poderes en un eventual proceso. Siendo así, entonces yo radico la primera reclamación administrativa el 3 de noviembre del año 2010 con un grupo de docentes que posterior a medida de que me iban llegando poderes yo los iba adicionando a las reclamaciones iniciales. Es así como inicialmente inicié con 400 docentes, hice la respectiva reclamación tanto al ministerio como a la administración temporal, donde las respuestas siempre fueron negativas. Inicialmente en unas respuestas del doctor José Martín Hincapié Álvarez, administrador temporal para la época, decía que la entidad, ni el ministerio ni la administración temporal eran responsables de esa deuda porque eran deuda que comprendía anterior a la vigencia de la administración temporal, es decir, con anterioridad al 9 de julio del 2009. Entonces, por esa deuda tenía que responder la entidad territorial, es decir, Departamento del Chocó. En meses siguientes, el ministerio me responde diciéndome de que se había cedido al reconocimiento de la deuda, pero hay algo que hay que aclarar. Esa deuda había sido depurada por la gobernación del departamento y había solicitado la certificación de los recursos y la asignación de los recursos al Ministerio de Educación Nacional en el gobierno del doctor Patrocinio Sánchez Montes de Oca. En esos momentos se da lo de la administración temporal y el ministerio, al revisar la base de datos, encontró que habían unas inconsistencias. Ordenó de que se corrigiera, se verificara y se depurara como correspondía. Ya estaba la administración temporal, entonces el doctor Martín se abrogó esa competencia y procedió él con su equipo de trabajo a realizar nuevamente la depuración y a verificar qué docente, la depuración en qué consiste, en verificar los ascensos, los grados de ascenso, los docentes con derecho, los valores, el tiempo, los grados ascendidos y especificar qué suma le correspondía a cada uno de los docentes de acuerdo al trabajo de depuración. Sí, al trabajo de depuración. ¿Que arrojó qué? Que arrojó que el ministerio que a los docentes, a ese grupo de docentes, se la adeudaba de 1999 al 2009, a corte 23 de junio del 2000, a corte 23 de julio del 2007, 1.954 millones de pesos. Y
el ministerio solicitó necesidad de recursos por 1.949 adicionales para cubrir la obligación del 24 de julio del 2009 al 2007. 9, porque fueron en 3 periodos. Es así entonces, como el ministerio me dice, señor, ya se expidieron la certificación de la deuda, es decir, se expide una vez él presenta, una vez el oficio, una vez el doctor Martín Hincapié radica nuevamente la base de datos de deuda por ese concepto, el ministerio la revisa y al encontrarla ajustada procede a emitir este oficio, donde le dice, señor José Martín Hincapié, hemos encontrado consistente la base de datos de deuda. Permítale que Francisco la lea completa para que nuestros televidentes conozcan el documento completo. El documento emitido por parte del Ministerio de Educación Nacional con fecha del 24 de noviembre del 2010 hace referencia a su comunicación AT-DES 1069 con radical al Ministerio de Educación con el número 2010 ER 122921, costo acumulado de ascensos en el escalafón por valor de 1.949.740.669 pesos para el periodo 2002-2009. Respetado señor administrador, en respuesta a su solicitud de la comunicación de la referencia, informamos que la liquidación del costo acumulado de ascensos en el escalafón elaborada por el Departamento del Chocó por valor de 1.949.740.669 pesos, la cual incluye liquidación de todos los conceptos de nómina para fiscales y patronales durante el periodo 2002 y 2009, ha sido encontrada consistente por este ministerio. Es de anotar que el contenido, la elaboración, recolección, consolidación y presentación de la información en los reportes, así como la verificación de la autenticidad de los documentos presentados en la solicitud de ascenso y la metodología rigurosa con la cual se haya efectuado el estudio de los mismos, son responsabilidad del secretario de Educación y del jefe de personal o quien haga sus veces. Conforme lo establece el reglamento vigente, la financiación del costo mencionado será reportado por la Oficina de Planeación y Finanzas de este Ministerio para que sea tramitado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuando la entidad obtenga los recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá proceder a expedir los actos administrativos de reconocimiento de los costos acumulados, efectuar los descuentos de nómina de ley, pagar el valor neto a los docentes y directivos docentes y realizar los pagos a terceros, incluido el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, puesto que los valores que corresponden al FPSM por concepto de los costos acumulados no hacen parte de los recursos sin situación de fondos de la vigencia. El uso de los recursos por parte de la entidad territorial deberá reflejarse en la información de nómina y financiera que debe reportarse al CINEP, y deberá enviar documentos de soporte a la Dirección de Descentralización. Cordial saludo, Janet Sarmiento Forero, directora de Fortalecimiento a la Gestión Territorial. ¿Usted tuvo conocimiento de este documento en la fecha? Sí. Yo estuve acceso a ese documento porque es el propio ministerio que en respuesta a un derecho de petición me envía copia. Entonces es así como posteriormente el ministerio me informa de que el 31 de diciembre del 2010 se procedió a hacer un acuerdo de pago, se firmó un acuerdo de pago entre el administrador temporal del sector educativo del Chocó, el doctor José Martín Hincapié Álvarez, y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la transferencia de los recursos que fueron aprobados al departamento del Chocó para el pago de la deuda con estos docentes. Posterior a ello, aquí tengo el acuerdo de pago, es bastante extenso, pero aquí está la prueba del acuerdo de pago suscrito entre el doctor Martín Hincapié y el Ministerio de Hacienda para el giro de los recursos. Posterior a ello, el ministerio cumple con lo pactado en el acuerdo de pago. ¿Qué establecía el acuerdo de pago? El giro de esa suma de dinero y establecía el término
dentro del cual tenía que ejecutarse esa suma de dinero. Es decir, estableció perentoriamente 15 meses de plazo para que se procediera a expedir los actos administrativos y pagar a los docentes que se encontraban consolidados y fueron aprobados por el Ministerio de Educación por esa deuda. Cuando yo veo que el tiempo transcurre y no se procede, comienzo a reiterar las reclamaciones administrativas, donde siempre la respuesta a esa reclamación durante el año 2011 fue no somos competentes para reconocer, avalar y pagar esos valores porque corresponden a una deuda anterior al año 2009. Luego entonces me hacía la pregunta en ese momento, si no es competente para hacer el pago, y fue uno de los recursos de reposición que interpuse contra esa respuesta, si no es el competente para avalar, consentir, expedir los actos administrativos y proceder con el pago de esa deuda, entonces tampoco era competente para ir y firmar un acuerdo de pago con el Ministerio de Educación. Es decir, rebasaba de la competencia que era el administrador temporal, que era a partir de las deudas generadas a partir del 2009. Las del 2009 hacia atrás corresponden al departamento. Luego entonces el reconocimiento, quien tenía que hacer en su momento el acuerdo de pago con el ministerio sería el gobernador del departamento del Chocó. Por lo tanto, el señor José Martín, a simple vista y de bulto aparece de que usurpó unas funciones públicas que no eran de su competencia. Y era donde nosotros nos cuestionábamos y no podíamos permitir que un foráneo viniera a manipular, viniera a pasar por encima de nosotros o los profesionales del derecho. Nosotros estudiamos precisamente para hacer valer los derechos de nuestros clientes. Entonces, en esa medida, en ese orden de ideas, se siguió dilatando el tiempo. Luego, cuando ya el tiempo se vencía para pagarle a los docentes, el 6 de marzo del 2012, en abril procede a solicitar al Ministerio de Hacienda una prórroga de término porque no había podido pagarle a los docentes. El ministerio le responde diciendo que por el tema de vigencia fiscal los recursos debían de ser utilizados hasta el 6 de junio del 2012. Si en esa fecha no se habían ejecutado los recursos, tenía que hacerse la devolución al patrimonio nacional. En algún momento durante todo este proceso, la administración temporal en cabeza del señor José Martín Hincapié interpuso algún tipo de recurso que pudiera impedir el tema del pago de estos recursos. ¿Qué ocurrió en donde él fundamentaba sus razones de no hacer el pago a los docentes, el reconocimiento? Eso, él siempre se basó en que el departamento del Chocó debía certificar a qué personas tenían derecho, que el departamento del Chocó certificara cuál era la deuda, que el departamento del Chocó transfiriera a ellos la base de datos de qué se había pagado o no se había pagado. Luego entonces hay una inconsistencia, hay una incongruencia en ese tema, había una incongruencia. ¿Por qué razón? Si ya la deuda fue depurada por el departamento y fue verificada, revisada por la administración temporal, razón por la cual el ministerio avaló y certificó a qué docentes se le debía, a quiénes se le debían pagar, ¿por qué volver a iniciar nuevamente el proceso de depuración si se tenía de certeza a quién se le debía? Y sobre todo cuando se adjudican los recursos. Sobre todo, exacto, cuando se adjudican los recursos, porque se firma el convenio. Sí, se firma el convenio y ¿qué se establece? La depuración conlleva ¿qué conllevaba? ¿A qué docente se le pagó por vía de tutela? ¿A qué docente se le pagó vía administrativa? ¿A qué docente se le pagó vía judicial? Que eso fue lo que se hizo para que el ministerio apropiara los recursos como lo apropiaron. Entonces no podía el doctor Martín ahora argumentar esa razón para esquivar el pago de una deuda histórica con el departamento y con el sector educativo, especial a los docentes. Ustedes como abogado y representante de este grueso de docentes tuvieron conocimiento de que otros abogados también tenían iguales pretensiones
de ser los apoderados cuando ustedes ya venían adelantando un proceso por varios años? Ahí se presentó una circunstancia, se presentaron una circunstancia cuando ya se logra la certificación de la deuda, y es que me consigo, paradójicamente, en mis recorridos y por llamadas de unos docentes que a sus instituciones estaban llegando unos abogados que se identificaban como procedentes del departamento del Valle del Cauca, especialmente de Cali y de Tuluá, que estaban interesados en gestionar ante la Secretaría del Ministerio el pago de esos recursos, pero lastimosamente ya yo había hecho el trabajo de manera previa y tenía pues el contrato suscrito con cada uno de los docentes beneficiarios. Así que no se pudo llevar a feliz término las pretensiones de estas personas. Exacto. Continúa el proceso, ¿y qué sigue? Bueno, ¿en qué continuó el proceso allí? Te estás adelantando. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué continuó el proceso? Cuando se da la fecha del 6 de junio, que el administrador temporal no pudo pagar a los docentes, le correspondió devolver los recursos, devolver los dineros al Ministerio de Hacienda. Cuando yo me entero de ello, procedo a hacer un análisis de la falla del servicio, un análisis de la omisión, un análisis de la negligencia en que había incurrido el administrador temporal de la época, y consigo de que se estructuran los elementos, se dan los elementos que estructuran la falla del servicio, y por consecuente el daño al patrimonio de cada uno de esos docentes. Es así como acudo ante la jurisdicción contenciosa administrativa del Chocó, a los juzgados administrativos, en demanda de acción de grupo. Es una demanda que está contemplada en la Ley 472 de 1998, que persigue esencialmente los perjuicios cuando son padecidos, son irrogados por un grupo superior a 20 personas. Entonces, una ley especial que permitía pues agrupar a todos los docentes en una misma demanda. Esa demanda fue admitida, se notificó personalmente al administrador temporal. El administrador temporal procedió a otorgar poder a su abogado externo, el doctor Rubén Darío Sánchez Herrera, dentro de los términos. Si se revisa el expediente, se va a conseguir, ahí no está, se va a identificar la fecha en que se le notifica personalmente la demanda al administrador temporal, la fecha en que él y su apoderado acuden ante el Palacio de Justicia o ante la notaría a otorgar el poder, porque ahí aparece el sello, y la fecha en que este apoderado radica el poder ante el despacho judicial. Se continúa dentro del proceso, dentro del término de contestación, el término de traslado de la demanda, donde tiene la oportunidad la entidad de contestar y excepcionar las pretensiones de la demanda. Se consigue que la administración temporal, el abogado de la administración temporal, el doctor Rubén, no procede a hacer lo propio, la contestación, la presentación de las excepciones, invocar las excepciones, no solicita prueba, por ende tampoco allega material probatorio. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Educación Nacional, hacen una contestación de la demanda de manera extemporánea, por eso se tuvo como no contestada, y el proceso continúa. El Ministerio de Hacienda dio contestación oportuna de su demanda presentando las excepciones que habían tenido a hacer.
Luego viene la etapa dentro del proceso que se determina como la etapa de conciliación en las acciones de grupo. El juzgado cita conciliación a las partes para mirar a qué acuerdo se puede llegar y finalizar con el proceso. En esa audiencia de conciliación, el Ministerio de Hacienda manifestó que no le asistía ánimo conciliatorio porque a ellos le asistía la falta de legitimidad en la causa por pasiva, por cuanto en el argumento siempre dijo que ellos no eran responsables de la falla ni el daño que ahí se irrogaba, porque ellos habían honrado el acuerdo con hacer dentro de la oportunidad de vida la transferencia de los recursos a la entidad. Por lo tanto, quien no realizó el pago fue la administración temporal y entonces ellos debían de ser los responsables, textualmente lo dicen ellos en su escrito de ese. La administración temporal manifestó pues que no le asistían tampoco ánimo conciliatorio, porque quien tenía que pagar la indemnización, quien había incurrido en omisión, era la entidad territorial, los gobernadores en ese momento, que no habían mandado la información necesaria para que el administrador temporal pudiera emitir los actos, expedir los actos administrativos. Por lo tanto, no se conciliaba, se continuó. El proceso, en su artículo 55, permite que los docentes que no se hayan hecho parte en el proceso se puedan hacer parte del proceso hasta antes, en dos oportunidades, hasta antes de abrirse a prueba el proceso y posterior a acogerse a los efectos de la sentencia. Entonces, después de la conciliación, un número bastante numeroso de docentes, al enterarse de la publicación y a enterarse de la demanda, se acogen a la demanda, a las pretensiones de la demanda. Luego viene la etapa que se conoce como alegato de conclusión. Esta bancada de la parte demandante procedimos de conformidad a hacer nuestro alegato de conclusión. ¿Qué es el alegato de conclusión? Es resumir todo lo que se hizo o lo que se dijo en el escrito de demanda y en la contestación de las excepciones si se hubieran hecho, y concluir sobre la contestación de la demanda también. Yo presenté alegato de conclusión diciendo que se configuraba la falla en el servicio por omisión y negligencia en la ejecución del presupuesto y la devolución de los dineros, por tanto no se le pagaron a los docentes. Y concluí diciendo que el daño se encontraba plenamente probado porque los docentes no recibieron esos emolumentos y con la certificación, el documento de devolución de los recursos, es decir, la devolución de la consignación que hace la administración temporal al patrimonio nacional o sea, devuelve los recursos. Sí, señor. Abogado, me cabe una pregunta, perdón, Francisco. ¿Cómo se hace, en término vulgar, cómo se hace para torear más de 1000 docentes que ya tienen apropiados unos recursos, que ya tienen... el docente es muy dado a distribuir, cuando ya tiene conocimientos que tiene la platica allí. David, ¿cómo se hace para torear cuando esta gente se da cuenta que los recursos fueron devueltos? Oye, esto ha sido bastante complicado, ha sido bastante duro desde la oficina, porque pues cuando se habla de abogado tenemos un sinónimo, y es el sinónimo de ratero, de tramposo. La triquiñuela. Sí. Pues en muchas ocasiones se han tildado de que es que nosotros recibimos la plata y nos la robamos, nosotros recibimos la plata y no le pagamos a los docentes, entonces... O que se vendieron. Exacto, o porque no es el único proceso que uno lleva, y si tú compras algo, o adquieres un vehículo, adquieres una casa, entonces eso fue con la plata que se nos robó. Igual tengo mi conciencia tranquila, aquí se está demostrando que se ha hecho un trabajo muy concienzudo y acertado. Por los principios que me inculcaron desde niño, no me permiten cogerle un peso a nadie, robar a un cliente o quedármele con los recursos a ningún cliente. Por eso cobro mis honorarios y a eso me atengo. Entonces, torear ese número de docentes ha sido bastante dispendioso, bastante difícil, pero es mi trabajo, tengo que tener paciencia, tengo que saber enfrentar, tengo que saber darle la información, mostrarle. Por eso a todos les digo, el proceso es un proceso público. Este es el radicado, bien vayan y revisen desde su casa, desde su internet pueden revisar las etapas, las instancias procesales, cómo va el proceso, porque no estamos llevando un proceso a oscura y oculto de ningún cliente.
Perfecto. Cuando se presentan los alegatos de conclusión, el apoderado externo de la administración temporal presenta unos alegatos de conclusión, pero unos alegatos de conclusión a modo de contestación de la demanda, es decir, contesta la demanda tratando de subsanar su omisión, su incuria o su negligencia en el ejercicio de la defensa de la entidad. Yo no soy el culpable de eso no es responsabilidad mía. Entonces yo acudo advirtiendo al despacho al despacho en el que se tramitó la primera instancia del juzgado primero administrativo de congestión de Quibdó, diciendo de que es que no se puede tener como alegato de conclusión lo expuesto por el abogado externo, porque por eso se llama alegato de conclusión. Es decir, es antitécnico presentar un alegato de conclusión de algo que yo no dije. Yo cómo concluyo de algo que yo no he dicho. ¿Cómo yo voy a resumir de algo que yo no he llegado al proceso? No puedo concluir. Es antitécnico en el argot procedimental. Entonces, es así como se tienen, el juzgado tiene en cuenta ciertos aparte lo que constituía realmente de pronto unos alegatos. No me opuse más a ellos y dejé que el proceso continuara, avanzara, hasta que entró a despacho para sentencia, la primera sentencia. Permítame consultarle. El proceso empieza a tener ciertas situaciones y es empezar a pasar desde lo municipal a lo departamental, luego a lo nacional y llegamos incluso al tema de la Corte Constitucional. Sí. En este caso se empiezan a surgir unas situaciones en las cuales, como usted lo ha dicho ya, el abogado o los representantes de la entidad no hacían los alegatos a su tiempo, no se realizaban las situaciones cuando se tenían que haber realizado y se llega a una sentencia, que es la que tenemos el día de hoy, donde se condena a la administración temporal, palabras más, palabras menos, a la educación del departamento del Chocó, a entregar unos recursos que se tenían que haber entregado a tiempo y que no se han entregado. ¿En qué va esto? Pues, procesalmente haciéndolo un análisis procesal de término, de procedencia de recursos, lo que se ha hecho, en mi humilde conocimiento, saber entender, aquí no queda nada. Todas las instancias ya se recorrieron, todos los recursos se agotaron, unos porque no se interpusieron, otros porque fueron improcedentes. Entonces aquí ya no queda nada, porque es un proceso que ya hizo todo su recorrido, es decir, el proceso surtió sus filtros, como uno dice. Entonces aquí ya queda es pasar deben de proceder pues al pago, porque si no se sigue causando detrimento patrimonial. En español, paguemos. Sí. Y ahí viene entonces la otra pregunta, Sí. ¿de dónde? ¿A quién le corresponde? Pues el pago inicialmente están condenadas solidariamente las dos entidades, Secretaría de Educación Departamental, Administración Temporal, Ministerio de Educación Nacional. Porque recordemos que en estos momentos nuestra educación está siendo intervenida, viene siendo intervenida desde el año 2009. Por lo tanto, la competencia de todo lo que ocurra con ella debe responder solidariamente tanto la administración temporal como el ministerio. Es decir, en este momento la Secretaría de Educación es ministerio. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? En el entendimiento, sí. ¿Qué ocurre? En eso, inicialmente salió la sentencia. Sí, la sentencia salió, se profirió de pronto con unos inconvenientes procesales, no los inconvenientes de derecho, procesales, de términos procesales. Por ejemplo, se emitió la sentencia y se omitió cuantificar el monto de la condena. Es decir, se emitió una sentencia en abstracto, pero en la misma sentencia se establecía que la liquidación y cuantificación del monto de la condena se iba a hacer a través de una sentencia complementaria. El abogado externo, el doctor Rubén Darío Sánchez Herrera, procede, cuando se emite la sentencia, a presentar recurso de apelación contra la sentencia 251 inicialmente. Recurso que fue rechazado porque en el saber y entender en ese momento del operador judicial se había interpuesto por fuera de los términos. Es decir,
Como la ley 472 no trae específicamente cuál es el término, no viene un término para presentar el recurso de apelación, hay un vacío normativo allí que establece que la misma norma en el artículo 68 que se debe recurrir al Código de Procedimiento Civil. Y el Código de Procedimiento Civil establece que se debe, el recurso se debe interponer dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la providencia, de la sentencia. Él la interpuso 10 días después, entiendo que tuvo una confusión ahí de términos, de lo que establecía el Código de Procedimiento Civil y el Código Contencioso Administrativo, que estipulaba que eran los 10 días. Entonces, por eso tuvo pues ese inconveniente, que pues ese error nosotros en el derecho todavía no la sabemos. Claro. No la sabemos. Se convierten en extemporáneo en ese momento. Se convierten en extemporáneo, pero luego el mismo Código de Procedimiento Civil, como se dijo que se emitía una sentencia complementaria, da la oportunidad que con la apelación de esa sentencia complementaria, que era la que iba a contener la liquidación, la cuantificación de la condena, se podía apelar la principal. Entonces fue algo de que él pudo interponer y por eso se concede el recurso de apelación. Inicialmente la sentencia estaba tasada en una suma considerable, creo que superaba, pues se hizo el dictamen pericial. Era un dictamen pericial contable que iba a determinar ello, porque la administración temporal no envió la información, pese a que el juzgado se la solicitó y pese a que se reiteró por mi petición, no envió la base de datos que contenían la información detallada de los grados, de la fecha, para que pudiera liquidarse los perjuicios, los intereses. Entonces correspondió el juez sacar una sentencia complementaria, pero porque no obtuvo de la entidad, se reservó la entidad, digamos, de enviar, o sea, tuvieron de enviar la información que había solicitado el juez. Pero de todas formas, él apela, se apela. Yo un momento, cuando vi la apelación del doctor Rubén, me senté nuevamente con el grupo jurídico a revisar el tema. Encontramos de que le asistía esa razón procedimental, porque el numeral primero del artículo 65 de la 472 establece que la sentencia que acoja las pretensiones de la demanda debe especificar el monto de la indemnización. Eso no se podía omitir. Pero sin embargo, es un error procedimental que no ataca las pretensiones de la demanda. ¿Por qué no ataca las pretensiones de la demanda? Ni desvirtúa la falla del servicio, ni desvirtúa la existencia del daño. Porque es un error procedimental que era subsanable. Y era subsanable en virtud del contenido del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, que era el que regía en ese momento para este sistema escritural, que establecía que cuando el juez de primera instancia omitiera emitir la condena en concreto, es decir, omitiera cuantificar el monto de la condena, el juez de segunda instancia tendría que liquidarla. Con eso se subsanaba el error procedimental. Él apela, yo hago una réplica de la apelación, en virtud de que al revisar la normatividad no contempla de que se pueda alegar de conclusión. Entonces, para que sea tenido en cuenta mi posición frente a la apelación, no me quedaba que hacer una réplica. Yo no alegué de conclusión, porque no se permite en la segunda instancia, pero sí hice una réplica para que el tribunal no solamente conociera la postura del apelante, sino la postura de la entidad, de la parte favorecida con la sentencia. Entonces, así como se emitió, ya pasó a despacho para sentencia de segunda instancia ante el Tribunal Administrativo del Chocó. En su momento hubieron unos magistrados que se declaró impedida por unos vínculos, creo que familiares, con el apoderado del doctor Rubén Darío Sánchez, en este caso la doctora Mirta, se declara impedida. Cuando llegó al momento de la discusión de proferir la sentencia, la otra magistrada, la doctora Norma Moreno, se encontraba en una situación administrativa, es decir, tenía una incapacidad por motivos de salud,
Entonces, la norma establece que el fallo de segunda instancia, en el fallo de segunda instancia tiene que proferirse dentro de los 20 días siguientes a que el escrito de apelación llega al tribunal. Entonces, es un término perentorio que tenía que... Entonces, en vista de eso, se designaron unos conjueces para poder emitir la sentencia que en derecho correspondía de acuerdo al criterio y el saber entender pues, de los magistrados en su turno, profiriendo la sentencia el 5 de abril del 2016, profiriendo la sentencia de segunda instancia 33, la sentencia 33, que vino a regular las sentencias anteriores y tratar de corregir los errores de la primera instancia. Es decir, por un lado a nosotros como accionantes nos disminuyen el monto de la indemnización que había liquidado el perito contador, porque no esa liquidación que se hizo no fueron las pretensiones de mi demanda. Yo no pedí 15 mil millones de pesos, yo pedí que se indemnizaran los docentes por la omisión, porque ellos no se les pudo pagar. Entonces, el tribunal, en su saber entender, analizó tanto lo ocurrido en el proceso como lo plantearon en el recurso de apelación y procedió, uno, conforme al artículo 307, a cuantificar el monto de la condena, favoreciéndolo de 3 mil millones de pesos. Que era básicamente pues las alegaciones, pero se pronuncia en todos los puntos, de la apelación solamente respecto a la sentencia complementaria. Él interpone incidente porque no estaba conforme a la designación de los conjueces, que es donde se deja al aire como si existiera un convenio, un concubernio entre los operadores judiciales y el abogado de la parte de demandante. No, ahí no ha existido nada de eso, porque mis principios tampoco me dan. Que se falle, siempre he dicho que se falle en derecho, que se falle conforme a las pruebas que existen en el proceso. Entonces, es así como él interpone, se le niega el recurso. De hecho, yo interpuse una corrección aritmétrica, también se me niega. El tribunal me niega también la corrección aritmétrica porque había un error en la liquidación de la condena. Yo interpuse, dije, bueno, listo, dejémoslo así, ya, continué. Él interpone la nulidad, se la niegan también. Luego ahí procede a instaurar una acción de tutela en contra de esa primera provincia del Tribunal Administrativo del Chocó. La tutela inicialmente ese proceso fue de conocimiento de la sesión cuarta del Honorable Consejo de Estado, quien el 7 de diciembre del 2016 profiere una sentencia de tutela, en donde procede a levantar una medida provisional de suspensión de la ejecución de la sentencia. Es decir, cuando el doctor radica la tutela, solicita que se suspenda la ejecución del cumplimiento. Uno, la suspensión es lo notamos nosotros como para que los intereses supuestamente no corrieran. Y dos, esperar a que se resolviera. En su momento, el Consejo de Estado resolvió sino negando las pretensiones de la tutela. Uno por improcedente y otro porque no le asistía razón al abogado. Igual interpuso otro recurso de apelación, pero contra la sentencia de tutela. Va a la sesión quinta del proceso. En la sesión quinta, con ponencia del doctor Carlos Enrique Moreno Rubio, establece que sí se violó, le concede el derecho y toman unas medidas, pero también se pronuncian frente a ciertos tópicos. Entonces, es así como se ordena. Se revoca la sentencia de la sesión cuarta del Consejo de Estado. Ordena que se deje sin efecto la sentencia inicial proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó. Luego
también ordena que dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la sentencia se profiera un nuevo fallo que acoja los argumentos expuestos dentro de la acción de tutela, dentro de la sentencia de tutela. Entonces, de pronto aquí puede haber existido una confusión interpretativa. Son los argumentos expuestos. ¿Cuáles fueron los argumentos expuestos? Que se había violado el debido proceso por cuanto no se resolvió de fondo el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia inicial 251. Entonces, la medida frente a esa primera irregularidad, pues, a esa concesión, establece la sesión quinta del Consejo de Estado. Señores, Tribunal Administrativo, magistrado del Tribunal Administrativo, proceda a un nuevo fallo en el que se resuelva, se estudie y se resuelva de fondo el recurso de apelación, pero no están diciendo en ningún momento cómo debe resolverlo. No están diciendo porque el tribunal, el Consejo de Estado no conoce cuáles son los argumentos y para eso tendría que estudiar todo el proceso. Entonces él dice, estudie de fondo el recurso de apelación y decida de fondo. No están diciendo, señores tribunal, estudie el recurso de apelación presentado por el apoderado de la administración temporal y exonérelo de la condena. Declare que no son responsables. Eso no se ha dicho allí y esa no fue la orden, fue estudio de fondo. El tribunal procede a acoger los argumentos expuestos por la honorable sesión quinta del Consejo de Estado y emite una sentencia de reemplazo, una segunda sentencia de reemplazo, obedeciéndole a su superior. Y es allí donde se hace un estudio paso a paso, letra a letra, de cada uno de los puntos argumentados o cada uno de los puntos de inconformidad planteados en el recurso de apelación. En ese recurso de apelación se tocan todos los tópicos. Se toca desde la procedencia del recurso de la acción de grupo, se toca sobre la caducidad, a pesar de que no se presentó excepción, pero el tribunal dijo, vamos a estudiarle la excepción. Estudiaron la excepción de caducidad, estudiaron la falla del servicio, estudiaron la falta de legitimidad en la causa por pasiva, que venía alegando el apoderado de la entidad, argumentando pues de que era el departamento el que había cometido la omisión. Estudiaron la cuantía el establecimiento de la cuantía de la condena, estudiaron todos los pormenores del recurso de apelación y profirieron su decisión, que con las pruebas que existían en el proceso resulta de bulto la falla del servicio y el daño. ¿En qué consiste? Basta solamente con mirar. Se giró llegar a mirar o analizar dos puntos en concreto. 3 puntos, mejor dicho. ¿Tenían derecho los docentes al pago del costo acumulado? Sí tenían derecho. El Ministerio de Educación reconoció la obligación y el Ministerio de Hacienda transfirió los recursos a la administración temporal. Sí los transfirió. Ahí están las pruebas. Aquí están donde él certifica la transferencia, están las pruebas de la consignación que hace el Ministerio de Hacienda a la fiduciaria para el pago de eso. Se le canceló a los docentes dentro del término establecido en el acuerdo firmado entre el administrador temporal y el Ministerio de Hacienda. No se le canceló. Se devolvieron los recursos. Aquí está la prueba de la devolución de los recursos. Entonces, ¿existe una falla? Aquí está la prueba de la certificación de la devolución de los recursos. Y esta devolución la hace precisamente la supervisora en razón a una resolución de devolución que emitió el propio Martín Hincapié. Entonces, si analizamos los pormenores o analizamos los elementos que estructuran la falla del servicio, que estructuran la responsabilidad, que estructura la imputación de la falla del servicio, aparece de bulto, ¿cómo le digo? Es indiscutible decir de que se exonere, pedir que se exonere a la entidad cuando la entidad no
procedió a honrar la obligación con los docentes pese a que recibieron los recursos. Entonces no podemos nosotros decir de que hay irregularidad, decir de que hay corrupción. Aquí no hay corrupción. El proceso lo he dejado abierto a que la Procuraduría, que la Fiscalía, que todas las entidades competentes vayan, revisen. En mi ejercicio profesional no tengo una tacha. No tengo una tacha de corrupción. El proceso está a la vista y es público. Cualquier ciudadano puede ir a revisarlo que tiene acceso al expediente. Abogado, todo esto tiene que ver ya con la parte pues jurídica como tal, pero lo que hoy día estaría afectando directamente a la administración temporal, en este caso pues a los docentes, es la espera de conocer realmente el tema de los recursos, de dónde van a salir. Frente al tema de los recursos, ya te defino eso, pero sí, antes de definirte eso tengo que hacer claridad en algo. Cuando se emite la sentencia de primera instancia, en el 2014 que se publica, en el 2014 se notifica ya, pero es con fecha del 2013, diciembre del 2013, la entidad, el doctor Martín sale corriendo. Ya que está hablando con a pagar de manera directa a cada uno de los docentes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evadir la decisión judicial, de evadir el cumplimiento de la decisión judicial, pero incurre en un tipo penal, porque en ese momento aún no se había proferido sentencia complementaria, es decir, la sentencia 251 hasta ese momento, en ese momento se encontraba ejecutoriada. Procede a emitir a proferir acto administrativo en los que nosotros le advertimos, señor, no nos vamos a oponer a que usted le pague a los docentes, pero cancélele conforme lo establece el proceso. Por lo tanto, usted le informamos de manera previa, no puede pagar directamente a los docentes, sino porque usted ya perdió la competencia. ¿Dónde perdió la competencia de ejecutar y pagar directamente a los docentes? Cuando en la sentencia de primera instancia se determina por mandato de la ley 472 que los recursos para el pago de esos conceptos deben ser transferidos al fondo de la defensa de los derechos e intereses colectivos, que administra ¿quién? La Defensoría del Pueblo. Es la Defensoría del Pueblo la que debe proceder con el pago, porque así se determina en la sentencia, así lo determina la normatividad. Entonces, en ese punto perdió competencia y salió a pagarle directamente a los docentes. Él tenía que transferir eso a los docentes. Entonces, ¿qué hace? Hace el pago por fuera de una orden judicial, tratando de evadir la justicia, tratando de burlarse del aparato judicial, y hace el pago y no informan tampoco al proceso a quienes se le pagaron. Hasta hoy en el proceso no se conoce a qué totalidad de docentes se le pagaron, a unos le pagaron, a otros no les pagaron, a otros no les procedieron a pagar. Entonces, desde ese punto de vista podemos decir, digamos, se puede decir, o sea que tienen que descontar para no incurrir en un doble pago. Porque ahí cabe otra pregunta, porque si no se le cancelaron a todos y había un monto estipulado, ¿qué se hizo el resto de los recursos? Eso sí tocará que la Fiscalía, dentro de sus buenos oficios, por eso hay unas compulsas de copia, hay unas compulsas de copias para que se investigue qué pasó por qué se presenta la situación. Ahí es donde quiero ver realmente el actuar del aparato judicial en cuanto a la Fiscalía, pues en otros procesos que han tenido que ver con la Secretaría, donde han estado involucrados abogados, donde han estado involucrados funcionarios judiciales, se ha corrido, la Fiscalía ha actuado. Entonces, en igualdad también, yo desde aquí le pido a la Fiscalía que también por derecho a igualdad actúen en este proceso, y si la administración temporal incurrió en unas conductas punibles que a legua se ven, se proceda también al proceso judicial penal, a la investigación penal, que se determine cuál es la responsabilidad, tal como lo ordena el Tribunal Administrativo del Chocó en sus oficios de compulsa de copia a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Sala Disciplinaria para que se investigue al abogado
que en este momento el proceso también está, así como anda en las redes sociales, muy acertado quien hizo eso, anda, el proceso se está avanzando el proceso disciplinario, pero no se puede decir de que es que voy a descontar unos recursos, porque eso va a implicar una nueva demanda que la advierto desde ya. ¿Por qué implica una nueva demanda? Nosotros hemos venido solicitando audiencia con los administradores que han pasado, para hacer menos gravosa la situación patrimonial de la entidad, porque a nosotros también nos duele el Chocó, pero así como nos duele, también nos duele que a los docentes y a los beneficiarios no se les pague, no se les haya pagado los recursos a que tienen derecho. Entonces, en ese orden de ideas hemos tratado de equilibrar la balanza y decir, bueno, vamos a hacer una mesa de concertación. Los he invitado a una mesa de concertación en mis oficios, al doctor Quique Abadía, he invitado a los anteriores, también los he invitado, sentémonos y miremos para que, a ver qué acuerdo se puede hacer en beneficio de la entidad, no en beneficio de ninguno de los funcionarios, es en beneficio de la entidad, pero también equilibrando y siendo equitativo con los docentes, que sí se pagaron a unos, no se puede desconocer, y mal haría yo en desconocer que se ha pagado a unos docentes. Cuando usted hace referencia a que se han pagado unos docentes y va a llegar a un punto en el cual se deba cumplir el tema de la sentencia y se tenga que cancelar los recursos a través del fondo que se haya determinado para esto, ¿el resto de los docentes perderían los derechos para hacer la reclamación directamente a la Secretaría? No, es que ahí hay algo y es lo siguiente. A la Secretaría de Educación le toca cumplir la sentencia tal como está. ¿Por qué? Porque cuando ellos pagan de manera directa, sin tener ya competencia, haber perdido la competencia a los docentes, de los cuales no han podido establecer a qué docente se les pagó, eso lo pagan a título de las acreencias netas que se deben. Pero la sentencia está ordenando el pago a título de indemnización. Son temas totalmente y rubros totalmente diferentes. La indemnización, aquí no se reclamó el pago de las acreencias, aquí se reclamó fue la indemnización de los perjuicios. ¿Y qué es la indemnización de los perjuicios? La indemnización de los perjuicios es lo dejado de percibir por los docentes, son los intereses, es la corrección monetaria, es la indexación de esa suma que en su momento no se pagaron. Entonces no se puede decir de que es que hay que depurar para descontar lo que se pagó, no. Lo que pagaron, verán cómo van a justificar eso ante las autoridades, porque se les advirtió que iban a incurrir en un pago que no tenían por qué, pagaron mal. ¿Tiene algún tipo de plazo para poder llegar a ser ejecutado el tema del pago? Sí, la sentencia con esta decisión que tomó el Consejo de Estado el día jueves en su sala de decisión, frente a un incidente de desacato, porque supuestamente argumentó el apoderado de la administración temporal, el doctor Rubén Darío Sánchez Herrera, que el tribunal no había cumplido con la sentencia de la sesión quinta. Eso se resolvió, todos participamos en el proceso, yo interpelé, el tribunal contestó y el tribunal el Consejo de Estado después de casi 8 meses decidió. ¿Qué decide el tribunal? Decide declarar ¿qué decide la sesión cuarta del Consejo de Estado? Decide declarar que el Tribunal Administrativo del Chocó no incurrió en incumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia del 23 de febrero del 2017, expedida por la sesión quinta del Consejo de Estado. Entonces no podemos decir de que es que no se estudió el fondo de lo que se pretendía en el incidente. Y hay otro error en el proceso. Yo estimo mucho al doctor Rubén, pero cuando toca decir la verdad hay que decirla. No se puede venir a engañar a la opinión pública diciendo cosas que no corresponden a la realidad fáctica ni a la realidad jurídica dentro del proceso. Erróneamente interpone el incidente de desacato. Pero ¿qué hacen el incidente de desacato? Que por eso la sesión quinta del Consejo de Estado dijo, nos abstenemos de estudiar los argumentos en los cuales interpone su inconformidad sobre la decisión que tomó el Consejo, el Tribunal Administrativo del Chocó, y le está diciendo, señor, el incidente de desacato en las acciones de tutela no está encaminado a determinar si la decisión que tomó
la decisión de fondo de los jueces ¿está usted de acuerdo o no está usted de acuerdo? Resulta, hay una autonomía judicial claro, que debe respetarse. Entonces, le dice, para poder determinar si se cumplió o no se cumplió, toca corroborar con la sentencia de tutela y la sentencia de reemplazo. Y dice, esa comparación la hace ¿cómo? Mirando, observando y analizando cuáles fueron las órdenes impartidas. Y las órdenes impartidas las señala en su providencia diciendo, la primera orden fue revocar la sentencia del Consejo de la sesión cuarta. La segunda fue dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó de fecha 5 de abril. La tercera fue que se emitiera una nueva sentencia, que se emitiera una nueva sentencia en la que se estudiara el fondo del recurso de apelación. Y comparado con la sentencia emitida, se dio cumplimiento a lo que él había solicitado, que él estaba argumentando como incumplido. Así que ya en esta instancia no queda más recursos para seguir dilatando. Ya lo que venga ahí, ya eso es dilatar el proceso y hacer más gravosa la situación de la entidad, porque hay una cuestión clara. Que hubieron omisiones en la defensa, las hubieron y eso no podemos, lo estimo mucho, pero la verdad hay que decirla. No se actuó con responsabilidad en el proceso. Tanto así que contra la sentencia, antes de él acudir al incidente de desacato ante el Consejo de Estado, tenía que haber acudido al recurso extraordinario de revisión de las acciones de grupo que está contemplado en el artículo 67 de la ley 472 y regulado por la ley 285 del 2009. Entonces, esos son términos perentorios de 8 días. Profirió el tribunal la segunda sentencia de reemplazo, no estoy conforme a lo que decidieron, entonces me voy a interponer el recurso extraordinario de revisión dentro de los 8 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, a la notificación de la sentencia. Lo dejó vencer. Luego entonces, si el Consejo de Estado está diciendo, señores, se declara cumplida las órdenes judiciales impartidas, ahí está cerrando con esa decisión, a pesar que no es un fallo frente a las pretensiones, dice, ahí se está cerrando ese ciclo judicial, se está cerrando el ciclo judicial, porque jurídicamente no se ve, esta bancada no ve qué otro recurso puede existir si dejó vencer. ¿Otra acción de tutela? O sea, si es otra acción de tutela, pues me atrevo a decir que tampoco prosperaría, y esto le hago un llamado a mi querido amigo, porque lo estimo también bastante, al doctor Quique Abadía, que somos colegas, somos profesionales que hemos estado en el litigio y conocemos de procedimiento. Hacer un llamado es para no seguir dilatando. Los docentes, por la situación misma que atraviesa el departamento del Chocó, requieren sus recursos. Claro que sí. Requieren que se le paguen su indemnización. Entonces, frente a eso, procesalmente no procede ningún otro recurso, porque si interpone acción de tutela, resulta de que en estos momentos la sentencia está ejecutoriada a partir del 28 de marzo del 2017, es decir, han transcurrido 8 meses desde que quedó ejecutoriada. Por lo tanto, el requisito de inmediatez no se presenta. Otra situación, ¿cómo voy a alegar tutela tras tutela? Si la sentencia del tribunal se emite en cumplimiento de una sentencia de tutela, entonces ahora vamos a interponer otra acción de tutela. Entonces, ¿qué viene a suceder? Llegaríamos al punto de la temeridad. Es decir, otra cosa que hay que tocar, que quiero tocar es, porque no solamente el tribunal en su análisis dice, ordena pagarle a los docentes, no a mí. Son recursos que no son de este abogado, son unos dineros que tienen que recibir los docentes, son a los docentes que hay que pagarle su emolumento. Y en ese orden de idea, entonces, se emiten otra serie de condenas de orden. Solamente se está tocando ahí, miro que el que hizo trata de tocar otros temas, pero ahí se le da la orden
dentro de los 10 días siguientes, tenían que haber girado dentro de los 10 días siguientes a la firmeza de esa sentencia de cierre al Fondo Nacional los recursos de la sentencia. Ahí no se les ordena que depuren y que diga a esto se les pagó. ¿Qué otra cosa se le ordena? Dentro de los 10 días ya han transcurrido 8 meses y no han transferido. Lo que significa que están corriendo unos intereses cuantiosos para la entidad y significa un detrimento patrimonial porque se toca liquidar los intereses sobre el monto de la condena. Estamos alrededor de casi 136 millones de pesos mensuales de interés. Entonces, de ahí el llamado para que no incurramos, no permitamos que la entidad siga incurriendo en un detrimento patrimonial. Sí, señor. La otra, porque la idea no es de los honorarios, no, a mí también me duele el Chocó, pero también me duelen los derechos de los docentes y los derechos de mi cliente. Entonces, se emite también una segunda orden y es que deben pedirle excusa pública a esos docentes y a sus familiares. ¿Quiénes? El gobernador. ¿Quiénes? O sea, las autoridades visibles. ¿Quién? El gobernador, el ministro de Educación y el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda. Una excusa pública en instalaciones de la Asamblea Departamental. No se ha procedido con el cumplimiento de esa medida restaurativa. Como tampoco se ha procedido a publicar eso. Que en vista de eso, para no dejar, digamos, cabo suelto o dejar... por ese incumplimiento se interpuso una demanda ejecutiva por obligación de hacer, por el incumplimiento a esas órdenes. Aquí lo que estamos viendo, Francisco, abogado y televidente, después que se pague, esta platica aparezca, es muy probable que se vengan a tipo de sanciones a mucha gente, señor. Sanciones y lo más probable es que se vengan muchas más demandas. 18 años han pasado desde que empezó a correr el taxímetro y este taxímetro aún no se para, por lo mismo que acaba de decir el señor abogado, 8 meses más en el tema de intereses que tendrán que ser resueltos para que se puedan entregar los recursos completamente a los docentes. Lo otro que sí hay que hacer precisión, porque a nosotros, los chocuanos, los profesionales, los abogados nos han tildado de corruptos, hay una situación ahí delicada, por eso yo pido a la Fiscalía que adonde en esas compulsas de copia que hizo el tribunal, porque hay un tema delicado. Y es un tema penal, que vale la pena traer aquí a colación. A nosotros se nos dice, la administración temporal entra por los supuestos malos manejos de la educación en el Chocó, y entonces se interviene y se trae un interventor. Entonces, ahí ha ocurrido que, pese a que él supuestamente depuró la nómina, depuró la deuda, mandó todo ello, paradójicamente, y después de haberse certificado, y como eso no era como el argumento era de que el departamento no había certificado a quienes se le debía, no se pagó, pero posteriormente se paga, pero se paga sin hacer la depuración, porque no se dio nunca la certificación, pero se paga. Y curiosamente, aparecen en esos listados, apareció en ese listado unos docentes que no tenían la condición de docentes, nunca trabajaron con el departamento del Chocó, nunca trabajaron con la Secretaría de Educación Departamental. Pero sin embargo aparece el doctor Martín Hincapié emitiendo un acto administrativo de reconocimiento de esos pagos. Ahí hay un tema de corrupción. Aquí no se venga a decir que es que nosotros somos los corruptos o que hay una conchavancha. No, ahí hay un tema de corrupción que por eso soy yo quien pido también se compulse copia a la Fiscalía para que se investiguen todas esas conductas que hay allí. Y de parte del abogado, el doctor Rubén Darío Sánchez, se puede estar configurando también una omisión en el deber de denuncia, porque funcionarios de la Secretaría, yo tengo los oficios, funcionarios de la Secretaría le informan a él, señor abogado externo, conforme a la reunión sostenida, le envío copia de los actos administrativos de las personas que no tienen derecho porque han manifestado, porque son las mismas personas cuando se ven en un listado que se publica por allá en abril del 2016, un listado que publican por Chocó 7 días, se ven en el listado, pero nunca fueron docentes más, hay unos que nunca vivieron en el departamento y aparecen con acto administrativo. Yo tengo la copia de los actos administrativos. En su momento pedí este año, hace más o menos en agosto, pedí a la Secretaría que me
facilitara y se sirviera a informarme cuál es el listado de los docentes. ¿Por qué? Porque yo miro una actuación de mala fe desde allí. Y es, sabiendo que existe eso, ¿por qué no se denuncia? ¿Por qué es Martín Hincapié? Porque era mi pupilo, entonces yo no interpongo la denuncia sabiendo que hay unos actos administrativos, unas personas que están manifestando que no tienen derecho. No, aquí hay que actuar con igualdad. Solicito esa información, me responde la oficina jurídica por un concepto emitido por el asesor externo, pidiendo yo la información. Entonces el asesor externo, el doctor Rubén Darío, le manda un documento diciendo al asesor jurídico de la entidad que yo me dirija directamente a él. Es que yo no tengo por qué dirigirme directamente a él, es que él no es la entidad, yo lo solicito a la entidad. Ahí tengo los documentos, aquí no se está diciendo mentira, aquí se está diciendo la verdad. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo veo como una actuación de mala fe. ¿Por qué? ¿No será que la maldad sería dejar que esos docentes se les pague por la Defensoría del Pueblo? Como yo soy el abogado, entonces yo recibo los recursos, entonces ahora que yo reciba los recursos, entonces iba a la Fiscalía a decir, no, el abogado cobró unos recursos de unos docentes que no tenían derecho a ser docentes, por lo tanto hay un peculado por apropiación. No, el anzuelo no lo muerdo, porque no soy corrupto, porque estoy poniendo de conocimiento toda esta situación. Ahí tengo todas las pruebas y estoy esperando que la Fiscalía actúe frente a esas resoluciones de esas personas que han manifestado que no eran docentes, pero que le hicieron acto administrativo, y por conversación que he tenido con ciertas personas, pues al parecer se hicieron unos pagos a algunas de esas personas. Eso se llama unas depuraciones depuradas. Bastante depuradas. Yo creo que el mondongo ha estado bastante espeso, pero se ha ido colocando bastante aguadito, o sea que ya está bastante claro. Sí, señor. Creo que agradecerles a ustedes sobre todo por la presencia, por habernos aclarado, ilustrado también a nuestros televidentes todo este tema que tiene que ver con esta sentencia, con este monto tan cuantioso que tendrá que pagar la Secretaría de Educación Departamental en Administración Temporal, esperando también que el Ministerio de Educación les dé una mano, porque la cantidad de dinero es considerable. Pero se queda algo en el tintero, sí se queda algo en el tintero que no podemos obviar. Dígalo. Y es que cuando el Ministerio de Educación Nacional, yo le hago el requerimiento de pago, a pesar que ustedes tocaron al principio, ordena. El Ministerio, la propia oficina jurídica del Ministerio, ya ven de que lo que se está alegando en el proceso es cierto, que no hay que dilatar más eso, y ordena que de conformidad al acta en que se suscribió en una reunión sostenida entre el jurídico externo y el administrador anterior el 27 de enero en Bogotá, donde pues se adquirieron unos compromisos de apropiación de los recursos, donde se estipuló pues que la Secretaría apropiaría los recursos al rubro de sentencia y conciliaciones, situación con la que obviamente no puedo estar de acuerdo, porque a mí me duele el departamento. Entonces eso es un acuerdo que el ministerio tiene que cumplir con la mitad de la condena. La Secretaría de Educación tiene que responder también por su porcentaje en la condena, pero no, de acuerdo a esa acta, dejar que sea la Secretaría la que pague los platos rotos de toda esa falla en la prestación del servicio. Y le ordenaron al doctor Abadía que procediera a hacer las apropiaciones, lo cual hasta el momento pues no he tenido respuesta de fondo. Solicité el día lunes una respuesta de fondo frente a todos los requerimientos de cumplimiento que he hecho. Hasta ahora pues no ha habido un pronunciamiento, porque siempre la cuestión es ir hasta que el jurídico externo no emita concepto de favor de pago, no se puede proceder ni se puede cumplir con las órdenes dadas por el ministerio. Es decir, ¿quién da las órdenes? ¿Quién da las órdenes? ¿Quién dice cúmplase o no cúmplase? Al final, ¿quién va a responder entonces por el detrimento patrimonial? Y manifestar pues que yo sigo expectante a ver si algún día, así como queremos el departamento, se puede mirar a ver qué se puede hacer con esos pagos que hicieron,
Porque, digamos, los docentes no se puede negar que hay un número de docentes que recibieron el pago. Ya. Y que si nosotros de pronto llegamos se llegara a un acuerdo, podría mirar a ver qué fórmula hay, pero las puertas se cerraron. Y se cerraron el día sábado cuando nosotros procedemos, el doctor a hablar vía WhatsApp, porque hemos procurado habíamos procurado como tener ese diálogo para evitar el detrimento patrimonial de la entidad, para que se comunicara. Le dije, comunícate con el abogado y dile que a pesar que las cosas están favorables a nosotros estamos dispuestos a que lleguemos a un acuerdo y mirar qué se puede ahorrar la entidad. Pero se insiste en que existen herramientas, entonces nosotros ya hicimos los análisis correspondientes de lo que continúa. Entonces estamos expectantes a ver qué continúa para así mismo seguir ejerciendo con decoro, responsabilidad, eficiencia, nuestro deber como apoderado de los docentes. Abogados, agradecerle a ustedes, hombre, por la presencia, por haber estado con nosotros. Esperamos. Doctor Carlos. Señor. ¿Tiene algo que acotar? Sí. Lo escuchamos. En asocio con el colega, el doctor Alfonso Antonio Mosquera Quinto, tengo para manifestar a los televidentes que en las últimas comunicaciones donde se solicitó el pago de esas creencias que ya el doctor ha ilustrado a los televidentes, se nos informaba que el pago estaba supeditado al pronunciamiento del Consejo de Estado para resolver el incidente de desacato que el día 25 de octubre del año que fenece fue el pronunciamiento que hizo el Consejo de Estado declarando que el tribunal no incurrió en desacato. En ese sentido, esperamos que para no ser más gravosa la situación del departamento y de la educación, se proceda en cumplimiento de ese oficio que nos pusieron en conocimiento en días pasados. Perfecto. Listo, agradecerles entonces por la presencia aquí y a todos los amables televidentes que a esta hora nos siguen y nos escuchan. Ya tienen ustedes cómo discernir, de igual que nosotros, un poco ese tema de la educación.